En esta clase voy a aprovechar una pregunta de mis estudiantes para hacerles una explicación y una corrección de una oración. ¿Sí? Un estudiante me escribió preguntando si esta oración era correcta y la respuesta que le di me parece muy útil compartirla porque estos errores que hay aquí son errores que cometen casi todos los estudiantes que están aprendiendo inglés. ¿Bien? Así que primero que nada agradecerle al estudiante que me escribió esto porque me permitió, al explicarle qué es lo que estaba mal y corregirlo, me dio la idea de que podría entonces hacer la clase basado en esto mismo, que le va a ayudar a muchísimas personas. Bueno, así que esta oración tiene varios errores que los voy a enumerar aquí y al final vamos a reescribir la oración correcta o las oraciones, porque aquí hay varias oraciones conectadas. Bien, así que da para entender qué es exactamente lo que quiere transmitir la oración. Por ejemplo, hello, a question, how much earn a programmer in your country. Acá yo entiendo claramente que lo que se desea preguntar es, o lo que se desea decir es, hola, tengo una pregunta. ¿Cuánto gana un programador en tu país? Bien, eso es lo que se desea preguntar. Así que vamos a empezar por corregir lo que está mal. Primero, aquí, lo más simple, lo más obvio, es que si esta es la palabra con la que empieza la oración, debería ir en mayúscula, ¿verdad? Hello, hola. Bien. Segundo error, esto es un punto o un punto y coma. Hola, una pregunta. El hola terminó la oración, así que para separar oraciones no se usa la coma, usamos punto y coma o punto y aparte, ¿sí? O punto y seguido. Estos son las dos puntuaciones que dividen oraciones o dividen frases. La coma se usa en cambio para listar cosas. Bueno, segundo error. A question, una pregunta. En el habla cotidiana, informal, coloquial, a veces decimos una pregunta. Sin embargo, la forma correcta es decir tengo una pregunta. Ninguna oración queda completa si no tenemos un sujeto y un verbo. ¿Bien? En español existe lo que llamamos el sujeto omitido. El sujeto existe implícitamente. En inglés, en cambio, el sujeto siempre tiene que estar presente. Así que a question, esta frase es incompleta porque le falta el sujeto y le falta el verbo. Así que a question diríamos I have a question. Ahora sí es correcta la oración. I have a question. Es una oración entera que tiene todas las partes. Yo tengo una pregunta o tengo una pregunta, ¿sí? Nuevamente, punto, porque acá no podemos seguir con coma la oración, porque esto es una oración y acá empieza otra. ¿Cómo sabemos cuándo termina una oración y empieza otra? La respuesta es la siguiente. Cada oración independiente tiene una estructura. Esa estructura es sujeto y verbo, principalmente. Puede tener un predicado, a veces no, pero siempre tiene sujeto y verbo. ¿Bien? Bueno. I have a question. Acá tenemos el sujeto y el verbo. Nuevamente, aquí es otra oración que tiene otro sujeto y otro verbo. ¿Bien? Que se lo vamos a agregar porque aquí está faltando. Bueno, así que aquí va punto. Y la siguiente oración comienza con how much. How much significa cuánto. El otro error que voy a marcar aquí es recuerden que cuando tenemos preguntas u oraciones interrogativas, en presente simple o en pasado simple, se agrega el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Excepto cuando el verbo de la acción, el verbo principal, es el verbo to be o alguno de los 5 verbos modales del inglés. Los verbos modales son will,
o would, ¿sí? Will o would es uno de los verbos modales. El otro es can o could. El otro es may o might. Otro verbo modal es must. Y el último verbo modal del inglés, shall o should. Los que estén interesados en aprender más sobre los verbos modales y cómo se usan, pueden buscar en el índice de clases las clases que tengo dedicadas justamente a los verbos modales del inglés. ¿Bien? Son 5, entonces, will, can, may, must y shall. ¿Por qué escribí aquí would, could, might? Porque los verbos modales en inglés no se conjugan, pero tienen una forma pretérita que se usa para los condicionales. ¿Bien? Así que will, su forma pretérita es would para el condicional. Can es could, may es might. Must es el único que no tiene y shall sería should. ¿Bien? Bueno, repito. Cuando quieren hacer una pregunta o una oración interrogativa en simple present o en simple past, siempre tienen que agregar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Excepto cuando el verbo de la oración es to be, el verbo ser o estar, o uno de los 5 verbos modales del inglés. En este caso, el verbo ¿cuál es? Earn. Earn, que significa ganar, ganar dinero. Así que earn no es ninguno de estos verbos. Por lo tanto, sí debemos agregar el verbo to do para la pregunta. Así que en vez de decir how much earn, decimos how much does a programmer earn. ¿Cuánto gana un programador? Recuerden que cuando tenemos el verbo auxiliar, solo se conjuga el verbo auxiliar y el verbo de la acción queda sin conjugar. Entonces el verbo to do es el que conjugamos en presente, porque esta oración está en presente, para la tercera persona del singular, a programmer, ¿sí? Que sería does. ¿Bien? Entonces, ahora con estas explicaciones vamos a reescribir la oración entera o las oraciones de la forma correcta. Empieza así. Hello. Punto. No coma. Punto. O si quieren, puede ser punto y coma, así. Punto y coma, porque el punto y coma también separa oraciones, pero nunca una coma. Voy a dejar el punto porque me gusta más. A question. Vamos a decir I have a question, porque a question está incompleto como oración. I have a question. Punto. I have a question. Esto es una oración completa, que no le falta nada. Y seguimos con la última parte. ¿Cuánto? Que significa how much does a programmer, un programador, earn, significa ganar dinero, in your country, en tu país. In your country. Ahora sí está correcto. Hello, I have a question. How much does a programmer earn in your country? ¿Cuánto gana un programador en tu país? Una aclaración al margen. A, que significa un, ¿bien? O una. Generalmente se pronuncia a, pero en algunas partes de Estados Unidos lo pronuncian a. How much does a programmer earn? ¿Sí? Pueden escoger cómo pronunciarlo porque se les va a entender de cualquier manera y se acepta de cualquier manera. ¿Bien? Les voy a transcribir la fonética para que no tengan dudas. Hello, I
I have a question. I have a question. How much does a? Así que lo que dije sobre a también corre para este a y para cualquier a. ¿Bien? Programmer earn in your country. In your country. Bien? Hello, I have a question. How much does a programmer earn in your country? Bien, como verán, al colocar el verbo auxiliar to do, luego del verbo viene el sujeto es a programmer, y después viene el verbo de la acción. Así es como queda la estructura cuando tenemos presente un verbo auxiliar. Primero el verbo auxiliar, que es el que se conjuga, después el sujeto y después el verbo de la acción. How much does a programmer earn? ¿Bien? Entonces ahora, por último, quiero marcarles para que identifiquen con facilidad dónde está el sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué este es el sujeto? Algunas personas tienen dificultad en distinguir cuál es el sujeto. Vamos a pensarlo en español. ¿Cuánto gana un programador? El sujeto es un programador. Bien, parece evidente, pero a alguien puede no quedarle tan evidente. La cosa es así. Hay que distinguir primero el verbo, que es lo más importante de la oración. El verbo es, ¿cuánto gana? Gana en este caso, ¿verdad? Ganar. El verbo ganar está conjugado gana. Entonces, ¿está conjugado para qué persona? Está conjugado, no es para la primera persona, para yo, porque si no sería gano, no gana. Está conjugado para la tercera persona del singular, gana. ¿Sí? Entonces, el sujeto es el programador, un programador. Un programador gana. En inglés lo mismo. How much does? Does es el verbo que está conjugado. Está conjugado ¿para cuál persona? Para la tercera persona del singular. Does, que es la que termina en S, siempre en el presente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a encontrar esa tercera persona del singular. La única persona es a programmer. ¿Sí? Claramente no es your country el verbo. ¿Por qué? Porque acá tenemos la preposición in. In your country, en tu país. Así que queda claro que your country no es más que el predicado, o sea, el complemento de la oración. Y que el verbo se está refiriendo a un programador, a programmer. Así que el verbo se está refiriendo a el sujeto de la oración. ¿Bien? Espero que les haya quedado claro. Así que esta clase la hice basándome en esta pregunta de uno de los estudiantes. No duden en preguntar porque siempre son útiles y a veces quizás empezaría a hacer más seguido eso de hacer clases basadas en respuestas que les doy a mis estudiantes. Gracias.